aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Saludo a los galardonados con los premios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en quienes reconocemos la capacidad, la objetividad, el profesionalismo y la investigación histórica. Reconocemos al doctor Jaime Olvera Legazpi, quien ha estudiado la historia de Jalisco durante la colonia y el siglo XIX, al doctor Andrés Lira, quien desde el Colegio de México y el Colegio de Michoacán también ha hecho grandes reflexiones acerca de las instituciones jurídicas y políticas mexicanas, al doctor Frederick Katz, autor de obras que son ya un referente internacional sobre la Revolución Mexicana, como su biografía sobre Villa y otras, al muy apreciado doctor Roger Bartra, destacado antropólogo, sociólogo, y cuyas investigaciones sobre la cultura y el poder político son piezas fundamentales de la investigación histórica y sociológica en México, a la doctora Alicia Olvera Sedano, cuyas investigaciones sobre la Guerra Cristera le merecieron el título de profesor emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y finalmente un reconocimiento a quienes dirigen y laboran en el Archivo General del Estado de Puebla por su compromiso con la preservación de documentos que conforman el legado histórico. Sin duda, es gracias a ustedes, a una pléyade de destacados historiadores y académicos mexicanos, como hemos podido rescatar y conocer mejor nuestro pasado, preservar con orgullo y también con puntual seguimiento la historia nacional. Felicidades pues por este merecido premio. En este día solemne, las mexicanas y los mexicanos rendimos homenaje a la revolución y a todas las mujeres y hombres que la hicieron posible. Rendimos homenaje a esta etapa trascendental en la historia del país, que permitió fortalecer, construir las libertades, conquistarlas, ampliar las capacidades de los ciudadanos e iniciar el camino a la democracia en nuestro país. Desde luego recordamos en este lugar y con gratitud al apóstol de la democracia, a don Francisco I. Madero, quien alentó el despertar del pueblo mexicano frente a una dictadura que conculcaba sus derechos. Decía Madero que el medio más eficaz para evitar la pérdida de derechos políticos es ejercitar. Y hoy valen tanto como entonces sus palabras. El medio más eficaz, efectivamente, para evitar la pérdida de derechos políticos, el derecho a expresarse, el derecho a reunirse, el derecho a opinar en un sentido o en otro, el derecho a votar, a elegir, a ser electo. El ejercicio de los derechos políticos es el medio más eficaz para su preservación. Y Madero convocaba entonces también a los mexicanos a defender las garantías consagradas en la Constitución. Madero y quienes le siguieron sufrieron desde luego el embate de un régimen autoritario que no hacía ningún tipo de concesiones. Al no haber más camino, llamó al pueblo de México para que un día como hoy se levantase en armas el 20 de noviembre de 1910. Hoy recordamos sus palabras. Si la libertad es un don tan precioso para los pueblos, es precisamente por los grandes esfuerzos que se requieren para conquistar. También rendimos homenaje desde luego a todos y cada uno de los protagonistas de aquella gesta nacional, a los grandes líderes de la revolución, a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, que lucharon por los derechos de la gente, por los derechos de los campesinos, por los derechos de los que menos tienen, a Venustiano Carranza y a los constituyentes del 17,
que nos legaron un código supremo, democrático e innovador en su tiempo e incluso ahora, en el que se defienden las libertades, las capacidades de las personas y se establecen además sus derechos sociales. Reconocemos también y sobre todo a las miles y miles de mexicanas, a los miles y miles de mexicanos que lucharon y que dieron su vida por un México que fuese más justo y más equitativo para ellos, para sus hijos y para nosotros, para quienes habríamos de suceder en el tiempo. Con la revolución se despertó, se avivó, se acrecentó un sólido sentimiento nacional, un orgullo por nuestras raíces indígenas, por nuestra cultura, por lo nuestro. Como se dijo entonces, se descubrió que existían México y los mexicanos. Brillaron con fuerza las letras y las artes. Surgieron pensadores y humanistas como José Vasconcelos, Antonio y Alfonso Caso, Alfonso Reyes, Manuel Gómez Morín, Daniel Cosío Villegas, y nuestros grandes muralistas, Orozco, Siqueiros, Rivera, la pléyade de pensadores y de líderes mexicanos que hicieron de la Revolución Mexicana no solo una expresión de inconformidad, sino también un crisol de ideas, de proyectos y de luchas no pocas veces encontradas que hicieron posible la construcción del México moderno. Señoras y señores, estamos en la ruta de celebrar el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia Nacional. Y a escasas semanas de iniciar el 2010, que será sin duda alguna el año de la patria, en el que todos los mexicanos conmemoraremos con alegría y con orgullo estas gestas históricas. Hoy, Día de la Revolución, en el 99º aniversario, tenemos motivos de celebración que están por encima de cualquier otra circunstancia. Se trata, la independencia y la revolución, de dos eventos fundamentales, fundacionales del derrotero histórico de México, que explican en mucho lo que son. Por eso, el año de la patria, más allá de diferencias y de desencuentros, el año de la patria debe ser un momento en el que vibre con fuerza el sentir nacional y que vibre en cada hogar, en cada barrio, en cada comunidad de nuestro país. Un momento en el que reivindiquemos nuestras raíces, nuestra cultura y nuestras costumbres. Un momento también en el que definamos y construyamos nuestro futuro. Debe ser un año en el que celebremos con alegría y merecidamente los 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Y debe ser también un año de reflexión, un año en el que desde distintas vertientes, las mexicanas y los mexicanos, podamos apreciar lo que somos, lo que hemos construido en 2 siglos de vida independiente, lo que ha significado un siglo de revolución, lo que hemos llegado a ser y sobre todo lo que queremos ser y lo que queremos construir para el futuro. A los mexicanos, a la comunidad académica e histórica, invito para que este centenario de la Revolución y este bicentenario de la Independencia permita una reflexión que se dé en la pluralidad y en la democracia,